escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. Otra vez, ¿qué va a pasar? Hoy no lo sé. Pero hoy quiero hablarte de correctos pero sin amor. Y vamos a empezar con las iglesias que nombra Apocalipsis. Para que no sabe, empezamos el miércoles pasado una serie de Apocalipsis y bueno, estamos viendo a Cristo revelándose en esta hermosa carta que escribe el apóstol Juan. Hoy quiero hablarte de la primera iglesia que menciona el apóstol, que es Éfeso, ¿no? Este lugar tan increíble. Y quiero hablarte de cuando una iglesia conserva la verdad, pero pierde su primer amor. ¿Sí? Y en este capítulo, que si ustedes tienen su Biblia, puede abrir su Biblia en el capítulo 2 de Apocalipsis. El Espíritu Santo está llamando a nosotros, a los cristianos, nos está llamando y está diciendo algo que se repite en toda la carta de Apocalipsis, que dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu les dice a las iglesias. Y hoy Dios te está hablando y Dios nos habla y dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y esto aparece repetidamente en todas las cartas. Y Dios habla a nuestros corazones y Dios habla a nuestra vida. Y nos está diciendo: aquellos que verdaderamente tienen oídos, que pueden escuchar al Espíritu Santo en su vida, son los que oyen y obedecen. Los que oyen y obedecen son los que se despiertan. Entonces Juan les está hablando a los que oyen y obedecen. Y tenemos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, donde habla de los diferentes conflictos de estas diferentes iglesias. Y nos muestra las iglesias que están luchando con el mundo, luchando con la carne y luchando con el diablo, ¿sí? Estos tres frentes. Y no era que esas 7 iglesias eran las únicas iglesias de Asia Menor. No, había más iglesias. No eran las únicas iglesias, había muchas otras iglesias aparte de esta. Por ejemplo, estaba Colosas, a las cuales Pablo le escribe a los hermanos de Colosenses. Pero tenemos estas 7 iglesias y quiero que me pongan el mapa, porque les traje un mapa para que ustedes se ubiquen. Ahí están las 7 iglesias, ahí tenemos Asia Menor y ahí vemos las 7 iglesias, que es Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Esmirna y fíjese ahí, Éfeso está en la costa. Mientras se mantiene la imagen vamos a seguir hablando. Entonces estas 7 iglesias no es que eran las más importantes, ¿no? Estas eran las más importantes de la zona, no. Eran iglesias como las otras iglesias que había en todo Asia Menor. Tampoco estas iglesias eran las más grandes. Dice, bueno, les escribo a estas iglesias porque son las más grandes. No eran las más grandes esta iglesia. Pero Dios escoge estas iglesias porque representaban ciertas cosas espirituales, representaban algunas condiciones espirituales que el Señor Jesús quería marcar. Por ejemplo, cuando Juan escribe sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan, las escribe a Éfeso, y en otros lugares también él escribe cartas que otros necesitaban escuchar. Entonces vamos a ver cómo en estas 7 iglesias en esas 7 iglesias Dios elogia el bien y odia el mal en el lugar. O sea, Dios dice, de cada una de las iglesias estás haciendo esto bien, pero esto está cerrando, no lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, y todo el tiempo, si leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús estaba hablando con sus seguidores acerca de su regreso. Y cuando él hablaba acerca de su regreso, él decía en Marcos, pero disculpen Marcos 13:37, él decía: y lo que vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y esto mismo le dice el Señor Jesús, o a través de Juan, cuando se le revela, acerca de sí mismo y a cada iglesia, que velen, velad, ¿no? Las buenas obras de Éfeso, que vamos a leer ahora, que el Señor Jesús exalta, las exalta en cualquiera de las otras iglesias. No significa que
solamente a las iglesias les llegó la carta de esa iglesia. No sé si me siguen. Sino que Él envió la carta a todas las iglesias. O sea, todo lo que tenemos como Apocalipsis, eso es una misma carta. Entonces, Juan envió todo el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias y todos recibieron el pack completo, la carta completa. No es que Filadelfia solo recibió lo de Filadelfia, Éfeso, no, recibieron todo lo mismo y dentro de esa carta estaba el mensaje a cada una de estas iglesias. Entonces todos recibieron esta carta y Jesús, algo interesante que leemos en Apocalipsis 1:3 y 22:7, Jesús bendice a los que leen y obedecen toda la carta, no solo una parte. ¿Sí? Él bendice a los que leen y ¿qué? Obedecen. A los que leen y obedecen. Por eso dice el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Y esto se repite frecuentemente y nos muestra que todos los mensajes que están en esta carta, que fueron enviados a las iglesias, son para que nosotros hoy escuchemos y obedezcamos. Diga conmigo, obedecer. Escuchar es más fácil que obedecer siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le digo a los hermanos voluntarios los domingos, vieron que los domingos ponemos una cinta, ¿no? Para que no entren ahí, ¿no? Y tenemos muchos desobedientes que entran, escuchan, pero no obedecen. Entonces lo mismo con la palabra, yo puedo sentarme y escuchar, pero no obedecer. No era un reto, sino era un ejemplo, hermano, por favor. No nos tome como tal. Después son 7 iglesias. Y la numerología es interesante en Apocalipsis porque 7 es el número completo de plenitud. Y este número 7 aparece unas 55 veces en Apocalipsis. Sabemos que Dios descansó el 7º día, ¿no? Entonces, estos 7 mensajes en Apocalipsis 2 y 3 eran para iglesias reales, no ficticias. Existían esas iglesias y cada una de esas iglesias tenía su pastor y cada una de esas iglesias tenían sus miembros. Así como se los mostré en el mapa, ¿sí? Entonces, el capítulo 2 y 3 tiene este material que se aplicó especialmente a cada iglesia en específico. Pero en conjunto, todas las 7 nos da un mensaje completo de Dios. ¿Sí? Y esta iglesia que vamos a veros hoy es Éfeso. Y tengo otra imagen para mostrar si la tienen ahí. Ahí está. Esa era... Esa. Ahí está, gracias. Bien. Muy bien, te vas a ganar un premio por hacerlo bien. Bueno, este es probablemente... Es la primera iglesia, ahora le voy a explicar qué es esa foto, no la saques todavía por favor. Esta era la ciudad más grande de la zona, era una ciudad muy importante, estaba al lado del mar Egeo, como les mostré en el mapa anteriormente, y era muy famosa Éfeso por su economía. Era una ciudad muy rica por su comercio y los barcos más grandes del mundo llegaban a Éfeso. Así que imagínense el movimiento que había en esa ciudad, cuánta gente había, etcétera, etcétera. Había muchas carreteras y las más grandes carreteras que había terminaban todas en Éfeso. Sí, la calle principal es esa. Hoy está en Turquía. Eso es lo que queda de Éfeso, para que usted se dé una idea. Y esa era la calle principal que terminaba y que tenía unos 11 metros, 36 pies, lo anoté, de ancho, y 529 metros de largo, unos 1.735 pies de largo, y era de mármol. Así que imagínese si había dinero en esa ciudad. Usted quiere poner su pared en su casa de mármol y tiene que dejar la mitad del cuerpo prácticamente, ¿no? Entonces esta calle que usted ve acá terminaba en el mar y había tiendas, negocios y bueno, que está todo destruido ahora. Y había una población, en el tiempo que Juan escribe la carta, había una población de unas 200.000 personas. Era una ciudad grande.
Y también Éfeso era muy conocida por el templo de la diosa Artemis o Artemis, que en el nombre romano es, capaz que usted la conoce más, porque lee mucho, es, ¿cómo? Muy bien, la diosa Diana, que es la otra imagen. La diosa Diana, que esto era muy importante. Esto era una de las... No está nada, solo quedó, mirá lo que quedó, nada más. Esto era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así que imagínense, de Roma iban a adorar a este lugar. Las personas adoraban a la diosa, o como la diosa de la luna, y también la vinculaban con los nacimientos de los niños. Esta diosa tenía como 500 prostitutas en ese templo, donde en forma de adoración tenían relaciones sexuales. Sí, eso era Éfeso. Eso era Éfeso. Por eso, bueno, hay otras cosas que... Entonces, esta ciudad, su templo, es gigante. Y en todo el mundo conocido en ese tiempo no había un templo tan grande como este. Así que imagínense la opulencia que tenía Éfeso. Esto era unos 130 metros de largo. En pie son 425, 67 metros de ancho, 220 pies. Y tenía 120 columnas de piedra. ¿Sí? Cada una 18 metros, o sea, 60 pies de alto. Y tal vez cuando usted lee Hechos, se acuerda de los disturbios que ocurrían en Éfeso. Por ejemplo, cuando Pablo fue a predicar, que reprendía demonios, la gente se empezó a sanar. Y había un platero. ¿Qué es un platero? Uno que hacía esculturas de la diosa esta, que vendía. Claro, la gente dejó de comprar porque conocía al verdadero Dios. Entonces ahí se armó el lío, lo agarraron a los puños con pobre Pablo, lo sacaron como muerto y vuelve a entrar. Y bueno, un montón de cosas sucedió en Éfeso, en esta ciudad tan importante, porque además de ser este centro de culto, era también una guarida del crimen y de la inmoralidad. Era un desastre la ciudad esa. Fue una ciudad muy corrupta, pecadora, pero ¿sabe qué? Esa ciudad fue donde el evangelio más creció. Interesante. Vamos a leer la Biblia ahora sí. Acompáñeme, capítulo 2, versículo 1 al 7 de Apocalipsis. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras. Ya usted sabe, ¿no? Dónde estaba Éfeso, la iglesia, dónde está ubicada. ¿Lo tiene? Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué hermosa iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Tremendo. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor, gracias porque estamos en tu presencia. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Señor, abre nuestros ojos a tu verdad y que tu Espíritu trabaje en nosotros, afirmándonos en la fe y, Señor, renunciando todavía a cosas que aún tenemos pendientes. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, al igual que el capítulo 1, el Señor Jesús se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas en su brazo, dando a entender que Cristo es el que sostiene a la iglesia. ¿Quién sostiene a la iglesia? Cristo. Cristo sostiene a su iglesia porque están en su mano. Y si la iglesia se somete al control de su mano, nunca va a perecer.
¿Sí? Otra vez, si la iglesia se somete al control de la mano de Dios, la iglesia nunca va a perecer, ni nadie nos va a sacar de la mano. Por eso Pablo dice, ¿quién me separará de quién? Del amor de Cristo. Si yo estoy en las manos de Dios, si yo estoy en su mano, me someto a su voluntad, a sus palabras, nadie me puede apartar de él. Ni angustia, ni tribulación, ni enfermedad, y me sigue. Entonces, y otra cosa dice, yo soy el que ando en medio de los 7 candeleros. Y él está en medio de la iglesia. Él sabe lo que pasa, hermano, hermana. Cuando usted chismosea algo, cuando usted habla algo y que esto, que el otro, que tal vez el pastor no sabe, ¿no? Porque es medio como, pero él sí sabe, porque él se pasea entre medio de la iglesia. Él sabe todo porque él sostiene la iglesia. Y él sabe quién es el trigo y él sabe quién es la cizaña, porque él está en medio. Donde quiera 2 o 3 que se reúnen para adorar a Cristo, ¿quién está en medio? Él. Y eso es tremendo, hermano. Cristo está con nosotros y en nosotros. Él nos sostiene con su mano poderosa. Aunque hayan vientos, tormentas, se caigan árboles, la gente se asuste, yo en Él estoy confiado. Amén. Gloria a Dios. Y esto ocurre en todos los tiempos. Entonces, algo interesante que vemos en esta carta a esta iglesia, que el Señor alaba 4 actitudes positivas de los cristianos de Éfeso. La primera actitud positiva es que hacían buenas obras y ¿qué? Y trabajaban arduamente. En Apocalipsis 2:2, daban ofrenda, asistían a la iglesia, ayudaban a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y predicaban. Perfecto. Y el Señor les alaba esa acción, los enaltece por eso. No eran ociosos, estaban siempre activos. ¿Qué significaba? Estaban vivos, siempre buscando hacer, siempre buscando ayudar a la comunidad, ayudar a la viuda, predicar el evangelio. Y esto es lo que exalta al Señor. Entonces era una iglesia que hacía buenas obras. Trabajaban arduamente. ¿Está bien hacer eso? Amén. Claro que sí. Lo segundo que tenía esta iglesia que el Señor exalta es que tenían buena doctrina. No seguían a los falsos maestros. Ellos estudiaban la palabra. Tenían buena doctrina. Por eso es bueno estudiar la palabra, porque el Señor ve quién estudia y quién no. Quién viene a primeros pasos y quién no. Quién toma nota en las prédicas y quién no. Porque si el Señor alaba esto de esta iglesia, es porque Él ve quién presta atención. Y ellos prestaban atención y ellos no seguían a los falsos maestros. Al contrario, ellos lo ponían a prueba. ¿Qué se decían? Y que aquellos de que se decían ser apóstoles, esta iglesia los ponía a prueba, a diferencia de lo que sucede con muchos en la actualidad, ¿no? Ellos estudiaban la palabra. Y si venía algún guitarrero, lo sacaban volando, pues se daban cuenta, este me quiere sacar plata, este se quiere aprovechar de mí. Sabían lo que decía. No era la típica iglesia que decía amén por cualquier cosa. Ellos decían amén cuando realmente era correcto. Entonces eran como los hermanos de Berea que nos relatan en Hechos. Ellos escudriñaban las escrituras para descubrir la verdad. Leían, se preguntaban, anotaban. De esa manera descubrieron que algunos predicadores eran mentirosos. Y hay de todo en las redes, hermano, en YouTube. Y usted puede ver lo que quiera en realidad. Pero solo aquel que sabe lo que dice la palabra se da cuenta quién es mentiroso y quién no. Entonces Jesús elogió a los efesios por estudiar la Biblia y no simplemente escuchar a cualquiera. Tercero, otra cosa que él elogió es que eran fuertes. Y la verdad no era fácil ser cristiano en Éfeso, ¿sí o no? No era fácil porque tenía todo donde abundaba la corrupción,
donde la perversión estaba a la vuelta de la esquina, donde estaba el templo de Diana, que era todo promiscuidad y promiscuidad, parecido a la ciudad de Chicago, ¿no? Había asesinatos, homicidios, no era fácil ser cristiano en Éfeso. Entonces el Señor Jesús los exalta y se dicen que eran fuertes. No, existían hombres como Demetrio, que están hechos, que lo persiguió a Pablo y lo agarró y armó un revuelo y lo golpearon. Este hombre que odiaba a los cristianos. Había gente que odiaba a los cristianos en Éfeso. Entonces el Señor le dice, ustedes son fuertes. Ustedes no desmayan, ustedes perseveran. Cuando llegaban las pruebas, ellos estaban ahí firmes. Y todas estas cosas son buenas, no es que nos sirve. Era una buena iglesia y es algo que tenemos que imitar. Y al igual que Jesús, ellos odiaban las prácticas de los nicolaitas. Y usted se preguntará igual que yo, ¿quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas era un movimiento que existía en Éfeso que eran liberales. Se puede hacer lo que quiera con tu cuerpo. Disfrutalo. Hablaban de el liberalismo. Una cosa es la libertad con Cristo, otra cosa es el liberalismo. Entonces los nicolaitas se iban del extremo y hacían pecar a las personas. ¿Me sigue? Por eso odiaban a este movimiento. Estos enseñaban estas cosas de seguir los deseos de la carne. Y sabemos muy bien que el que sigue los deseos de la carne no hereda el reino de Dios. Una cosa es la libertad en Cristo y otra muy diferente es el libertinaje. Y hasta acá bien. Era una iglesia, ¿cómo? Perfecta. Yo quería ser pastor de esa iglesia, imagínate. Todos los hermanos preparados, conociendo de la palabra, sabiendo qué dice, fuertes en la fe, predicaban el evangelio, ayudaban a la viuda, no desechaban a la suegra. A eso le inventé yo. Pero estaba el gran problema. ¿Cuál era el gran problema? O sea, esta iglesia había aplicado todo perfectamente y fielmente y se limpió de todos los malos y de todos los descarriados. Aplicó todo perfecto. Pero el problema era que en todo ese proceso perdió algo. Perdí la llave. El otro día perdí la llave en la moto. Decir que te dan 2 llaves cuando la compras. Una semana, hasta que me puse este pantalón y estaba en este pantalón. En el camino pasó muchas cosas, ¿no? Gracias a Dios no lo lavé, porque viste que no hay que lavar seguido los jeans. Hay que cuidar el mundo, el planeta. Entonces, habían perdido algo en el proceso y ellos no lo encontraban lo que habían perdido. No se habían dado cuenta. Dice el Señor Jesús, les dice, tengo esto contra ti, que has descuidado el mantener tu primer amor. ¿Qué significa esto? Siempre se puso este versículo a las personas que dejaban de servir. ¿Viste ese que, bueno, ya no sirve como al principio, perdió el primer amor? ¿Lo dijo usted eso alguna vez? Dale, ahora nadie lo dijo, ¿viste? Pero sí, se decía, bueno, la persona que empezó y está nuevito, está con el fuego del primer amor. Y después pasa un tiempo y dice, bueno, perdió el primer amor. Pobrecito si perdés el primer amor, ¿no? El Señor, tengo algo contra ti, le va a decir. Pero ¿qué es perder el primer amor? ¿A qué se refiere el Señor Jesús? Perdiste algo en el camino. Y qué lindo cuando el Señor nos corrige, porque Él siempre te muestra lo positivo, lo que haces bien. Y esto tómelo para sus hijos, para sus alumnos, ahora que empezaron las clases. Porque
el Señor muestra todo lo que hacía bien. Haces bien con esto, haces bien con esto. Venís bárbaro acá. Me encanta cómo desenmascarás a los mentirosos que predican en mi nombre. Me encanta cómo estás en contra de aquellos libertinajes que es bueno. Pero, entonces, es más fácil recibir una corrección cuando se mezclan las buenas cosas que uno hace, ¿sí o no? No es que vas derecho, vos haces esto mal. No, cuando vos decís todo lo que hace bien y después le marcás lo que está haciendo mal. Si el Señor Jesús lo hace es porque da resultado, porque es bueno. Alguien dijo que es una cucharadita de azúcar que endulza la medicina más amarga. Entonces el Señor muestra algo que está fallando ahí. Y el perder el primer amor no significa que perdieron la pasión por servir o predicar, porque ellos ¿qué hacían? Predicaban y servían, o sea, la pasión no la perdieron, lo hacían. ¿Sí o no? Lo que leímos recién. Mateo 24:12 nos habla de un tiempo cuando la multiplicación de la maldad hará que el amor de muchos se... y por ahí viene la cosa. ¿Cómo era Éfeso? Era una ciudad que había mucha maldad. El templo griego más grande del mundo estaba ahí. Estaban los enemigos que odiaban a los cristianos. Pero también había enemigos dentro de la iglesia que se llamaban a sí mismos apóstoles. Sin embargo, estos cristianos de Éfeso los llamaban mentirosos. Había otros enemigos dentro de la iglesia que eran los nicolaitas, que hablamos recién, y este pecado odiaban los hermanos de la iglesia de Éfeso. Entonces, eligió por todas estas cosas. Pero, ¿sabes qué habrá pasado? Esta iglesia pasó mucho tiempo odiando a todos. Y empezó a odiar a los pecadores. Empezó a odiar a los que pecaban, porque era una ciudad que abundaba el pecado. Y odiaron tanto que dejaron de amar. Había tanto pecado, tanta corrupción, había tantos mentirosos, había tantas cosas que se olvidaron de amar. Se olvidaron que el sacrificio de Cristo era también para ellos. Se olvidaron que ellos eran los que necesitaban un cambio en su vida. Se ocupaban de las viudas, se ocupaban de los huérfanos, se ocupaban de esto, analizaban los que se les predicaba, estaban en contra de los enemigos internos de la iglesia, les daban con todo, pero se olvidaron de amar. Por eso el Señor le dice: tengo contra ti esto. Te olvidaste de amar al vecino de enfrente que te pone la música a todo volumen. Ya se va a ir al infierno. ¿A dónde le va a poner música al diablo aquel? ¿No? Dejaste de amar al que se emborrachaba y quedaba tirado en la acera ahí. Y dice, ya se va a emborrachar con las llamas del infierno, se va a emborrachar aquel. Porque la iglesia empezó a odiar. ¿Sí o no? Todo el movimiento de progresismo y todas esas, empezamos a odiar. Y eso es lo que pasó con la iglesia de Éfeso, empezó a odiar. Dejó que eso, viste que dicen que si el diablo no te puede detener, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando el diablo no te puede parar? Te empuja. Cuando el diablo no te puede parar porque venís envalentonado, venís y hay que predicar, te va a empujar. Y eso es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Dice el diablo, si me pongo en contra, me van a pasar por arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a empujar. Sí, son mala gente. Sí, son una porquería. Sí, se tienen que ir al infierno, sí. ¿Y qué hace el diablo? ¿Qué hace? Te empuja.
Odialos, odialos. Cuando realmente como iglesias tendríamos que pasar mayor tiempo pensando cosas buenas. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Porque cuando yo mantengo la conducta que tengo que mantener, pero mi mente está en Cristo y pienso cosas amables, amo. El otro día estábamos paseando con mi esposa, ¿no? Ahí en el Navy Pier. Y bueno, iban caminando dos hombres grandotes, apuestos, de la mano, ¿no? Y yo los veía. Yo, qué tremendo esto. Uno ya lo normalizó, pero esto es diabólico. Esto es el diablo riéndose en la cara. Y algo que dice mi esposa siempre, que me baja a tierra y me hace ver con los ojos del Señor. Ella me dice, yo los veo y me da tanta tristeza, tanto dolor. Son pobrecitos. Porque están enjaulados, están atados, están cegados. Yo no puedo odiarlos, pero sí puedo tener, como tuvo Jesús, ¿qué? Compasión. Compasión. Y tener compasión no es acariciar el pecado. Tener compasión es tener compasión por el corazón de esa persona que está encerrado, que está aprisionado por el pecado, que está siendo castigado por el pecado. La iglesia había conservado la verdad, pero había perdido el amor. Al principio la iglesia de Éfeso, en el tiempo de Timoteo, porque Timoteo estuvo de pastor ahí en Éfeso, cuando fue Pablo y después dejó a Timoteo, estuvo Tito un tiempo. Al principio, esos 30 años de iglesia, los creyentes estaban unidos, se ayudaban, se amaban genuinamente, pero con el tiempo, en esta lucha de defender la doctrina y combatir el error, esto pudo haber endurecido su corazón. A veces uno quiere defender a Dios y endureces tu corazón. Pero a Dios nadie lo defiende, Él me defiende a mí, yo no lo defiendo a Él. Él me llevó a predicar y amar y a ser compasivo como Él es. Habían cuidado tanto la verdad que terminaron descuidando a las personas. Se habían preocupado tanto por esto que descuidaron esta parte. Y cuando la verdad se defiende sin amor, algo esencial se ha perdido. Porque podemos tener la doctrina correcta y al mismo tiempo estar fallando en lo más importante, que es amar a nuestros hermanos. Ellos aún realizaban buenas obras. Ellos aún trabajaban, pero la fuente ya no era su amor por Cristo, sino que eran parte del desánimo de ese estilo de vida. Sí servían, sí ayudaban, sí tocaban el teclado, la guitarrita y ayudaban a la viuda, pero ya lo hacían por costumbre. Había perdido su primer amor, su gozo, su celo. ¿Por qué lo hacían? Seguramente había pasado toda una generación, porque Juan, ya había muerto Pablo, y el único apóstol que quedaba era Juan. Seguramente los jóvenes que habían nacido, no siempre los jóvenes traen el avivamiento. Porque los odres nuevos no se refiere a los jóvenes. Los odres nuevos se refiere a aquellos que ven a Cristo y aman el nuevo pacto en Cristo. Entonces había pasado una generación, ya estaba la segunda generación de los jóvenes, y lo que hacían los padres lo hacían los hijos, pero sin el sentir, sin ese amor a Cristo, sin ese celo. Por eso me encanta Pablo cuando le escribe a los hermanos de Corinto, que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Y ellos perdieron el amor. Perdieron el por qué lo hacían. Y a veces nuestra vida cristiana se vuelve fría. No porque no conozcamos la verdad. No porque no me sepa las canciones de la iglesia. No porque no sepa el versículo esto, el versículo aquel. Sino que se vuelve fría porque he perdido el amor a Cristo. No porque porque puedo estar sirviendo. Puedo ser el más puntual. Puedo ser el que está siempre. Pero he perdido algo. Y no se refiere al servicio, sino se refiere a tu encuentro con Cristo. Dejaste de encontrarte con Jesús. Dejaste de encontrarte en oración con Él. Dejaste de verlo a Él. Dejaste de caminar con Él. Y el venir a la iglesia se volvió algo mecánico. Y no hay cambio. No hay transformación. Puedo estar en contra del drogadicto de la esquina, pero ser una persona sin amor. Y el Señor me está hablando, hoy tengo contra ti esto. Perdiste algo que había en tu interior. Algo que te caracterizaba como la iglesia fuerte que eras. Pero es interesante porque esta iglesia seguía funcionando. Ellos seguían haciendo y vos podés seguir funcionando dentro de la iglesia. Podés seguir manejando la camarita, podés seguir saludando a la gente en la entrada, podés estar en las clases que tenemos algunos voluntarios y obreros de estudios o en las clases de primeros pasos. Podés seguir estando ahí porque uno está, pero es algo frío, es algo mecánico. Ya dejé de buscar al Señor en mi casa, dejé de encontrarme con Él. Dejé de buscarlo a Él. Y esto le pasó a esta iglesia. Entonces, frente a esto, ¿qué hacemos, hermano? Si vos estás en esta situación, ¿cómo estás delante de Jesús? ¿Sos una persona que viene por costumbre, miércoles y domingo, o porque hay algo acá? Porque cuando yo busco a Cristo con mi corazón, con lo que soy, hay transformación. Hay fuego, hay algo que me lleva a amar y a predicar, a tener compasión, a sacar de la cárcel a los que están en prisión, de cualquier pecado que sea. Entonces, Jesús nos exhorta hoy. Y Jesús le dice a ellos como a nosotros 3 cosas que tienen que hacer. Hay 3 pasos para salir de ese lugar. Hay 3 pasos para salir de esa frialdad espiritual, podemos decir. Lo primero que le dice el Señor Jesús es: recuerda. Recuerda. Les habla a los que están ahí en la iglesia, pero perdieron el camino de alguna manera. Porque a veces uno está en la iglesia y pierde el camino. Perdés el camino estando. Y el Señor Jesús hoy te dice: recuerda. Y el recuerdo puede ser ese primer paso que te haga volver en sí, como el hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Se acordó: en la casa de mi padre. Y hoy el Señor Jesús te dice: recordá. Porque no es algo que no sabían ellos, es algo que sabían. Y no es algo que vos no sabés, porque acá hay muchos cristianos de años y tal vez sos esa persona que viene solo los miércoles y bueno, voy porque siento algo y necesito ir. Y hoy Señor Jesús te dice: recuerda. Porque si seguís con ese estilo de vida, a los tibios los vomito de mi boca. Y hoy Jesús te dice: recuerda. 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 No puedes seguir yendo y viniendo. Recuerda. Y el hijo pródigo: hay mejores cosas para mi vida. ¿Qué hago viviendo de esta forma? ¿Qué hago viviendo con esta actitud? ¿Por qué soy tan frío? ¿Por qué pienso en demasiado en lo material o demasiado? Recuerda. El primer paso es darnos cuenta de que perdiste algo. Yo me di cuenta que perdí la llave. Y cuando te das cuenta que perdiste algo, ¿qué empezás a hacer? A buscar. Perdí algo, necesito buscar a Cristo porque perdí algo. Necesito volver a Él porque perdí algo. Y al que busca, ¿qué?
encuentra. Segundo, el Señor Jesús le dice a la iglesia y nos dice a nosotros, arrepiéntete. Cuando algo se echó a perder, podemos tener muchas reacciones. Nos podemos enojar, podemos echar la culpa a Montoto, podemos mentir, podemos, no sé. Cuando algo se echa a perder, te enojas. Pero ¿qué reacción le dice el Señor Jesús cuando se perdió algo? ¿Cuál es tu reacción? Arrepentite. No le eches la culpa a nadie. No mientas. No digas cosas que no tienes que decir. Arrepentite. Cristo nos dice arrepiéntete. Y el arrepentimiento es reconocer que somos nosotros los que tenemos la culpa. Y ahí viene el dolor por lo que hice. La culpa no la tiene el otro, la culpa la tengo yo. Y es ahí donde viene el dolor a través del Espíritu Santo. El hijo pródigo, él dijo, se arrepintió y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado. Me he equivocado. Y lo más difícil de aceptar es el arrepentimiento. Porque es la responsabilidad personal por nuestro fracaso. Y es difícil arrepentirse, porque estás reconociendo que fracasaste. Y la iglesia, por más buenas cosas que hacía, Jesús le está diciendo, estás fracasando. Porque perdiste algo, tenés que arrepentirte. Y una vez que se acepta esa responsabilidad de que me equivoqué, ahí es donde viene el sincero dolor delante de Dios, de su gracia, y me lleva al cambio. Algo cambia. Y por eso me encanta ver personas de Belmont cambiadas, transformadas, con otro semblante, con un gozo en el corazón. Es porque aquellos que se dieron cuenta que perdieron algo y lo fueron y lo buscaron y lo vieron y se arrepintieron y empezaron esa transformación, porque el que se encuentra con Cristo es transformado, es renovado, es cambiado y hay un fuego en el corazón. Por eso el tercero, y voy rápido, lo último que el Señor le dijo, primero recordá, arrepentite y haz. La parte más difícil. Porque cuando viene ese dolor de arrepentimiento, eso está diseñado para llevarme a hacer dos cosas. Primero, me lleva a la gracia de Dios por el perdón. Y segundo, me lleva a la acción para que produzcan fruto el arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Si me arrepentí, voy a hacerlo diferente. Hay un fruto de arrepentimiento. Produzco fruto de arrepentimiento. Era un orgulloso, no le hacía caso al pastor de esto, lo otro, y de golpe hay arrepentimiento. Y de golpe empieza a haber obediencia. Y de golpe, fruto de arrepentimiento. Ahí se produce el cambio. Ahí ocurre el cambio. Uno no se arrepiente, de verdad si sigue haciendo las mismas cosas. Podés llorar. Somos expertos en llorar. Pero si seguís haciendo lo mismo, nunca te arrepentiste. La prueba del arrepentimiento es una vida cambiada. La prueba del arrepentimiento es una vida transformada. Primero, por nuestro esfuerzo en colaboración con la gracia de Dios. Yo pongo de mi parte y Dios transforma mi vida. El Señor no dice trata de sentir lo que antes sentía, porque siempre el sentimiento le sigue a la acción. El Señor dice hacé, perdoná, amá, arrepentite, hacé y después vas a sentir algo. Ay, no siento de perdonar o no siento, porque el Señor nunca nos dice sentí, el Señor nos dice hacé. Si obramos de manera correcta y con la actitud correcta, a eso le van a seguir los sentimientos correctos. Por eso una vez que cambia nuestra actitud, cambian nuestras acciones. Recordá esto. Donde has caído, arrepentite
hacé las primeras obras. Y estos son los 3 pasos para volver a nuestro primer amor con Cristo. Recordá, arrepentite y hacé. Y ahí vuelve el primer amor. Por eso el Señor Jesús los amonesta al final. Jesús les advierte esto y nos advierte a nosotros, los creyentes de Éfeso, lo que sucedería si ellos se rehusaban a escuchar. Y esta advertencia es para nosotros hoy, hermano, hermana. Y es ahí donde se empieza a poner serio Apocalipsis. Porque el Señor siempre nos confronta. No es solo de sentarme y escuchar, sino es de vivir una transformación con Cristo. Y esto es recordar, arrepentirse y hacer. Dice esto el Señor, versículo 5. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses, ¿qué? Arrepentido. ¿Qué es el candelero? Es la luz, es Cristo. Si no hay arrepentimiento, Él va a venir y te vas a quedar. Si ellos se empecinaban en seguir así, les removida de la presencia de Jesús. O sea, en otras palabras, Jesús no iba a estar en medio de ellos. Y a veces hay cristianos que vienen a la iglesia que Cristo no está en medio de ellos. Y uno puede decir sentado acá, ¿seré yo? Porque lo que le habla a Jesús es en la iglesia, no le habla a alguien que no tiene a Jesús, nos está hablando a nosotros. Y es ahí donde uno tiene que mirar hacia adentro de cómo está mi relación con Jesús. La historia nos cuenta, ¿sabe qué pasó con la iglesia de Éfeso? ¿Por qué vimos como vimos? Porque la iglesia de Éfeso permaneció bien hasta el siglo V. Se ve que no hicieron caso a lo que Jesús le dijo. Y la iglesia fue destruida. ¿Usted vio la iglesia ahí? No. Hasta el siglo V la iglesia estuvo, después fue destruida. Después de esto, tanto la iglesia como la ciudad decayeron. Y nadie ha vivido en Éfeso desde el siglo XIV. Cae la iglesia y cae la ciudad. Por eso estamos orando por la ciudad. Por eso, iglesia, tenemos que despertar. Porque si usted se queja de la ciudad es porque la iglesia no está orando. Es porque la iglesia ha perdido el primer amor. Y eso es el primer amor. ¿Me entiende? Es lo que el Señor nos está hablando hoy. Que la luz no se apague. Que no sea que el Señor venga a quitar el candelero. ¿Cómo está mi relación con Jesús? ¿Cómo está tu relación con Jesús? Por eso después viene la promesa y dice: al que venciere. Y a todos nos gusta esta parte. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Y quiénes son los vencedores? Porque Apocalipsis, lo vamos a ver en todo el libro, divide a todas las personas en 2 grupos, los que vencieron y los que son vencidos. No hay grupo intermedio, están los ganadores y están los perdedores. O somos leales a Cristo o somos leales al anticristo. No hay el medio. Entonces la palabra vencedores no se está refiriendo a un nivel alto de creyentes que son más espirituales. Los vencedores son únicamente los creyentes. El vencedor es aquel que vive a Cristo, que experimenta el poder de Cristo, que ve lo que ha perdido y busca arrepentimiento y da frutos de arrepentimiento. Ese es el creyente. No aquel frío, sí, yo hago, pero sigo hablando mal, sigo haciendo esto, estoy sirviendo, pero perdí algo. Perdí la comunión con Dios, perdí la oración, perdí la lectura en la palabra. Por eso Romanos 12, 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vencí con el bien el mal. Así que quiero que te pongas de pie en esta noche y que cierres tus ojos un momento. Y que pienses en Éfeso.
en su triste final. Y que puedas preguntarte: Señor, no quiero que sea mi triste final. Señor, quiero dar frutos de arrepentimiento. Señor, que en el momento que tu Espíritu Santo me amonesta y me llama la atención que perdí algo, que pueda volver corriendo, que pueda recordar y volver corriendo a tus pies, arrepentido, para tener un encuentro contigo, Jesús. Querida iglesia, el Evangelio es Cristo. No es el templo, no es donde usted se sienta, es su corazón y Jesús. Yo quiero decirte que Jesús quiere encontrarse contigo. Hoy quiero decirte que Jesús ha hablado. Y Jesús te ha dicho: esto está bien, pero hay algo que no estás haciendo bien. Señor, que podamos estar atentos a tus llamados de atención, Jesús. Cierra tus ojos ahí si haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis fallas. Quiero que mi oído esté atento a tu voz. Que si he perdido algo, pueda recordar, ir corriendo a tus pies, arrepentirme y dar frutos de arrepentimiento. Señor Jesús, abre mis ojos, muéstrame qué es lo que me falta. Espíritu Santo, obra ahora en cada corazón. Abre los ojos. ¿Qué es lo que no está bien en nosotros aún, Señor? A veces pensamos que estamos sirviendo, a veces pensamos que estamos haciendo y hay cosas en nuestro corazón, como la iglesia de Éfeso, que había perdido. Y hoy nos hablaste, Señor. Muéstranos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Hermano, busque a Cristo. Él le va a abrir sus ojos. Diga: Señor, abre mis ojos para poder ver lo que vos ves. Y sigamos predicando a Cristo, sigamos hablando, pero por sobre todas las cosas, nunca deje de amar al perdido. Ámelo, háblele, y que así como usted, ese perdido, sea libre de su prisión y se encuentre con Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho, iglesia. Nos vemos el domingo. ¿Sí? Que andes bien y dale el aplauso a Jesús. Dale el aplauso. Ahí te veo que estás queriendo. Gloria a Dios.